Bueno, le vamos a pedir a todos que se vayan acomodando para dar comienzo a una nueva actividad del ciclo Comunidad de Ideas. ¿Qué hacer con la violencia en Rosario? Miradas y perspectivas para respuestas posibles. En primer lugar, comentarles brevemente, Comunidad de Ideas es un ciclo que se pensó con diferentes espacios de estudio culturales y sociales de la provincia de Santa Fe para trabajar de manera horizontal, convocando a diferentes especialistas, miradas sobre el ambiente, la economía, la política, la producción y la seguridad. Y esta es una de las actividades que estamos impulsando de Comunidad de Ideas, que son varias las organizaciones que vienen participando y organizando, entre ellas la Usina Social, vemos acá presente a Clara García como presidenta de la Usina Social, Demos de Santa Fe, Demos de Suardi, CEMUPRO, la Fundación Esteves Boero, fundaciones de otras localidades también de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, muy contentos por tenerlos acá presentes. Una pequeña aclaración por una cuestión de agenda. Alberto Fori lo vamos a tener de manera remota, porque en último momento lamenta no poder estar presente, pero sí pudimos, como en otra oportunidad, tener la presencia de él de manera virtual, así que vamos a hacerlo de manera interactiva y de una manera híbrida, con los presentes acá de manera presencial, y vamos a ir mechando también la participación de Alberto Forin. Así que bueno, yo le voy a dejar la palabra a Leonela Catalini para que demos comienzo a este nuevo encuentro de Comunidad de Ideas. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Clara, ¿cómo les va, Vero? Bueno, bienvenidos a la Usina. Como decía José, este es un espacio de debate, de intercambio sobre distintos problemas y temáticas que hoy atraviesa nuestra sociedad. Y la verdad es que la seguridad es uno de ellos que de manera dramática está afectando la vida cotidiana de todos los rosarinos y rosarinas en particular, de los santafesinos en general, y que desde la Usina Social, desde Comunidad de Ideas, entendemos que hay que abordarlo transversal y complejamente, y viendo y aportando diferentes miradas. Así que bueno, muchas gracias Flavia, Gustavo y Alberto por estar acá. Vamos a conversar en el día de hoy con ellos. Paso a leerles rápidamente un breve currículum de ellos porque la verdad que es muy extenso, pero está bueno que todos y todas los conozcamos. Así que bueno, Gustavo González es doctor en Ciencia Política, es graduado superior en Ciencias Sociales por la maestría en Ciencias Sociales de la UNL y abogado. Es investigador del programa de Delito y Sociedad de la UNL, profesor de Teoría Criminológica, Historia, Sociología y Política de la Policía en la maestría de Criminología y profesor ordinario de Sociología y Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Introducción a la Sociología en la Facultad de Humanidades. También participó como investigador en diferentes proyectos de investigaciones nacionales e internacionales, publicó varios artículos y actualmente se desempeña como secretario de Política Criminal y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Así que gracias, Gustavo, por estar. Bueno, Alberto, que como dijo José, tuvo un inconveniente de agenda, así que va a estar de manera remota por una entrevista que grabamos hoy. Es máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y es doctor en ciencia política de la Universidad de Oxford. Durante 2012 y 2013 realizó su postdoctorado en la Universidad de Yale y Harvard mediante una beca del programa sobre drogas, seguridad y democracia del Social Science Research Council. En dicha universidad abordó las investigaciones entre política, policía y organizaciones delictivas en la Argentina y es director del Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de la Universidad de San Andrés, ex secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad. Y Flavia Carbonari, muchas gracias Flavia por estar acá, es especialista en desarrollo social y prevención de violencia, trabajó por 13 años en el desarrollo e implementación de proyectos e investigaciones de desarrollo social, seguridad ciudadana y violencia de género en el Banco Mundial en Latinoamérica, África y en el Sudeste Asiático. Fue consultora en proyectos de desarrollo e investigación de ONG de Brasil, como el Foro Brasileño de Seguridad y otros organismos internacionales como el BID, y en temas de relaciones internacionales como Woodrow Wilson Center y en el Council de Relaciones en Washington. Es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y licenciada en Periodismo, también estudiado en San Pablo.
Ella es de Brasil, pero vivió en Buenos Aires desde 2013 y actualmente se mudó muy recientemente a la ciudad de Rosario. Así que bueno, gracias Flavia por estar acá. Si te parece, vamos a arrancar haciendo de alguna manera una introducción sobre lo que venimos hablando. Nosotros vivimos en el momento de Rosario en un momento muy violento que tiene implicancias por un lado en los barrios de nuestra ciudad, también en el centro, en la vida cotidiana de los rosarinos. Así que queríamos preguntarte cómo caracterizás de alguna manera los fenómenos de violencia que se viven hoy en la actualidad en la Argentina, pero también en la región de Latinoamérica. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Gracias por la invitación, es un placer estar acá. Me di cuenta hoy que es mi primer evento no virtual en 2 años. Me olvidé los apuntes, es un clave de la falta de plática, me he olvidado, pero en fin, es un gran gusto estar acá. Y como comentaba, yo recién me mudé a Rosario, recién conocí ese espacio, así que estoy muy feliz. Voy a aportar mucho más de la perspectiva internacional que conozco mejor, pero para contextualizar un poco lo que mencionaste, creo que es importante decir algo que puede ser obvio para muchos de ustedes, que la violencia en la región, en Latinoamérica, es bastante heterogénea, ¿no? Y se da por muchos factores distintos, ¿no? Entonces, en términos de heterogeneidad, es importante aclarar que tenemos contextos como el de Jamaica, Centroamérica, Brasil, Colombia, donde tenemos tasas de homicidio de más de 50 por 100.000 habitantes, que contrastan bastante con países, incluso como Argentina, donde estamos, yo no tengo el último dato de Argentina, pero alrededor de 5, 6, o Chile, que es aún menor. Entonces hay mucha heterogeneidad, esa palabra me cuesta mucho en español, pero es importante entender también que la dinámica de violencia, y eso no se da solamente en Latinoamérica, sino a nivel global, en cualquier lugar que vaya, es también muy concentrada, ¿no? Entonces podés tener un país como Argentina con una tasa de homicidios, para mencionar un tipo de crimen que es, digamos, un tipo de violencia que es el último, obviamente el más grave, hay muchos otros, pero adentro de esos lugares también tenés altas tasas de delito, como es el caso de Rosario en Argentina, e incluso cuando miramos esa concentración geográfica de la violencia, en muchos lugares ves que esa concentración se da a nivel también barrial, incluso de calles. En Río de Janeiro, por ejemplo, 5% de las calles son responsables, mejor dicho, 95% de los homicidios ocurren en 5% de las calles de la ciudad. Entonces es un fenómeno bastante concentrado a nivel regional, país, ciudad, local, lo que es algo que es importante tener en cuenta porque eso también nos ayuda mucho a pensar respuestas, ¿no? O sea, sabemos que, y vamos a tratar de eso más adelante, pero sabemos que políticas focalizadas son muy importantes porque sabemos que la dinámica de la violencia está muy concentrada. Entonces eso para hablar un poco, un pantallazo general de esa dinámica de la violencia, que también se concentra en grupos poblacionales específicos, como los jóvenes varones, las zonas urbanas. Eso todo es muy común en toda la región y en Argentina no es diferente. ¿Y por qué América Latina tiene las altas tasas que tenemos, ¿no? Que no sé si la mayoría sabe, pero tenemos la mala reputación mundial de ser la región más violenta del mundo, cuando miramos justamente las tasas de homicidio por 100.000, que es el indicador que se suele utilizar porque es el más fácil de comparar, primero porque trata de la violencia más extrema, ¿no? Del homicidio, y porque es el más fácil de comparar entre países. Tenés un cuerpo, a pesar de que también hay problemas de datos en muchos lugares, pero es el más fácil de comparar. Entonces, bueno, además de esa concentración que mencionaba de heterogeneidad, también tenemos la concentración en poblaciones y zonas urbanas, y la razón por la cual son varios los factores que explican el alto índice, esa fama de Latinoamérica, ¿no? Tenemos 8% más o menos de la población mundial y somos responsables por más de 1/3 de los homicidios a nivel global. Y eso se da por diferentes dinámicas que nuevamente también vemos en Argentina,
altas tasas de desigualdad y desempleo juvenil, la presencia del crimen organizado, obviamente. Tenemos, bueno, crimen organizado, narcotráfico, tenemos instituciones de seguridad, de justicia débiles, altas tasas de impunidad. Son diversos los factores que explican por qué alto índice de porte de armas, mucha disponibilidad de armas. Entonces son diversos los factores que explican por qué las tasas de América Latina son tan altas, ¿no? Y eso se ve también mucho acá. Y a partir de la comprensión de esas causas es que tenemos hoy día la identificación de varias políticas que creo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Escucha? Ahí está. Vamos a escucharlo a Alberto un poco sobre el análisis de la violencia en la región y también para sumarle un poco de la mirada del narcotráfico, a ver cuál es su opinión. Respecto al tema contexto latinoamericano, creo que hay un cambio fundamental que empeora la situación para la Argentina. Y el cambio es el siguiente de manera muy sintética. El narcotráfico era un fenómeno fundamentalmente centrado en geografías lejanas de la Argentina. Esto era básicamente Colombia primero y luego México, lo cual le daba una ventaja a la Argentina por la sencilla razón de estar lejos de esos procesos. Ese eje que sigue existiendo en el norte de América Latina también ahora tiene manifestaciones muy fuertes y muy graves en América del Sur y en países vecinos a la Argentina. Básicamente Brasil tiene un problema creciente con dos organizaciones, con el primer comando de la capital fundamentalmente y el comando Vermelho, que han generado un dominio fenomenal de la criminalidad organizada en Brasil, con altos niveles de violencia, altos niveles de conexión internacional y con presencia muy fuerte en el segundo país que está complicando de una manera tremenda para los propios hermanos paraguayos y para nosotros como país vecino, con muchas provincias vecinas a Paraguay, donde hay creciente participación de Paraguay en criminalidad organizada de gran escala, ya no más la marihuana tradicional, con muchas complicaciones en el sistema político, con expresidentes acusados por participación directa en redes de tráfico, y con una campaña electoral y un asesinato de un fiscal. En resumen, Latinoamérica hoy es un problema mucho más complejo para la Argentina de lo que era hace solamente 5 años. Latinoamérica hoy es un problema mucho más complejo para la Argentina de lo que era hace solamente 5 años. Gustavo. Americana de la violencia, pero también del narcotráfico. Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos y gracias por la invitación en Leonela a la usina para compartir estos espacios de reflexión que para mí me parece que son sustanciales para poder pensar qué es lo que nos sucede en nuestros contextos. Yo, más que para pensarlo en términos más regionales, yo creo que lo pensaría más en términos locales, y digo específicamente para la Argentina, y creo que uno de los grandes déficits que tenemos en Argentina es que carecemos de un diagnóstico serio y riguroso respecto al narcotráfico. Hay mucha referencia de construcciones con paradigmas o referencias a otros contextos más o menos cercanos en términos geográficos, pero hay poca estudio, construcciones de evidencia empírica precisa respecto a el narcotráfico en la Argentina. Entonces yo creo que esto es un punto central para la agenda política, institucional, que me parece que es importante remarcar. Por otro lado, yo más que del narcotráfico también me parece muy importante tratar de hacer un señalamiento respecto a las políticas de intervenciones que se han venido sedimentando desde hace tiempo en nuestro contexto, que están vinculadas con una reproducción de políticas
asociadas con el denominado paradigma prohibicionista, ¿no? Y que a través del dueto prohibición-represión plantean esta idea de, y que luego en sus versiones más extremas está asociada con la guerra contra las drogas, esta idea de la quimera de la abstinencia y que algún día, ¿no?, las drogas legales o ilegalizadas van a desaparecer, ¿no? Entonces, el segundo punto que quisiera poner en cuestión es que las drogas legales o ilegalizadas son parte del contexto social, no van a desaparecer, ¿sí? Y todo lo contrario, uno puede ver por las modificaciones, tanto de, pensemos, ¿no?, en las modificaciones del crecimiento de las denominadas drogas de diseño, hasta, ¿no?, cómo la idea de la lucha contra el narcotráfico, etcétera. Hoy, ¿no?, los datos a nivel regional marcan un crecimiento exponencial, ¿no?, solamente de la cantidad de hectáreas de cultivo, etcétera, sino también, ¿no?, del crecimiento fundamental, ¿no?, de ganancias, de dinero y de la importancia de organizaciones criminales en diferentes territorios regionales, ¿no? Entonces es otro elemento a tener en cuenta que me parece muy significativo. Un tercer elemento que yo también tendría en cuenta es que podríamos decir la débil estrategia en términos de políticas estatales para abordar, ¿no?, un elemento, un eslabón central para pensar el narcotráfico que tiene que ver con el lavado de activos, ¿no? O sea, el narcotráfico genera ingentes ganancias económicas que luego son introducidas a la denominada economía ilegal, ¿no?, por sectores sociales, económicos encumbrados, y tenemos unas políticas débiles, claramente desde el Estado en ese sentido. Cuarto punto que me gustaría señalar al respecto es que ¿no?, estas políticas prohibicionistas están trabajando fundamentalmente sobre la oferta y han convertido un problema de salud pública en un problema de seguridad pública, ¿no? Solamente para pensar en términos globales, en nuestro contexto, en la Argentina, el 95% del presupuesto destinado, ¿no?, al control del narcotráfico está orientado a controlar la oferta. Entonces, y el 5%, ¿no?, solamente vinculado a trabajar sobre la demanda, ¿no?, sobre los consumos problemáticos, etc. Y esto también me parece que es muy significativo para pensar, por ejemplo, y tener en cuenta esta idea de las comparaciones un poco más amplias de las regionales en el norte global. Los Estados Unidos, que es el paradigma, podríamos decir, de la representación de esa lógica prohibicionista. Si uno considera, ¿no?, para el año 2021 el presupuesto global del Estado federal, destinaba el 52%, ¿no?, de su presupuesto a controlar la oferta, ¿no?, y el 48% a controlar la demanda, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, ¿no?, claramente un problema en términos de la focalización de cómo se piensa, ¿no?, el narcotráfico y las variables que lo posibilitan en nuestro territorio, ¿no? Y me parece que también creo que, y por último punto, es esta idea que estamos con un paradigma normativo, ¿no?, que es de la década del 80, con un conjunto de transformaciones que se han operado, no solamente a nivel de consumo, sino, ¿no?, de la conformación de las organizaciones criminales, etcétera, que necesitamos un serio debate y un fuerte consenso político para poner, ¿no?, en generar un nuevo esquema normativo que tenga en cuenta esta doble demanda, o este doble foco, diríamos, ¿no?, el problema de trabajar sobre la oferta, ¿no?, pero particularmente trabajar sobre la demanda, y creo que esto es lo que identifica, ¿no?, de alguna manera, cómo se piensa el narcotráfico desde la Argentina. Bien. Flavia, vos tenés mucha experiencia internacional y se habla mucho en la academia o cuando se estudia criminología, seguridad de políticas de experiencia de prevención social del delito. Digo, ¿podés identificar algunas que te resulten exitosas o por lo menos en Latinoamérica que nos parezca que haya que mirar y qué paradigmas hay que tener en cuenta a la hora de implementar políticas de prevención social del delito? Sí, por suerte hay mucho más evidencia en las últimas décadas de que políticas de prevención en general, no diría solo social, pero también hay prevención situacional, otros tipos de prevención,
del costo efectivo y, bueno, de la efectividad de ese tipo de política y que son, tienen que venir de a mano de políticas también de control, ¿no? Las dos cosas tienen que caminar juntas. Entonces, el primer punto, lo que hemos visto en los ejemplos que han sido exitosos en la región, es que necesitas tener la combinación de esas dos cosas, ¿no? Y en la región hemos visto un cambio de paradigma ya hace unas décadas de una mentalidad que miraba seguridad antes mucho del punto de vista de una seguridad del Estado, no de seguridad pública, es responsabilidad de las fuerzas policiales y de seguridad, punto, a una visión más amplia de seguridad ciudadana que involucra varios otros sectores por donde pasa la prevención social, o sea, trabajar también las causas generadoras del comportamiento delictivo, ¿no? Y eso es fundamental. Hemos visto mucho progreso en esa área, muchos retrocesos también. Entonces, mi país es uno donde hemos visto que después de muchos avances hubo mucho retroceso en los últimos años. Centroamérica también ha pasado lo mismo. Y lo que vimos mirando casos, y ahí hablo más de políticas locales porque creo que interesa acá a la audiencia, en diferentes revisiones de programas que han sido implementados por ciudades, por provincias, lo que hemos visto es hay algunos elementos comunes que encontramos tanto en ciudades y provincias en Brasil, Colombia, México, América Central. Uno de ellos primero es que todos se basan, esos planes, esas estrategias de prevención se basan en un buen diagnóstico, como decías, que pasa por todos esos, o sea, buenos datos y fijarse en esos datos para formular justamente políticas públicas. Un segundo punto que es muy importante y creo que muchas veces nosotros no damos tanta importancia es el liderazgo político. En todos los lugares donde vimos una caída de la violencia consistente por cierto tiempo, el liderazgo, y cuando digo liderazgo político, digo las máximas autoridades, el intendente, la intendente, o la gobernadora, gobernador, etcétera, realmente poniendo esa agenda como prioridad de su mandato. Y les comento, por ejemplo, de los casos de Brasil que me vienen en mente, o Colombia. Me acuerdo que de estar sentada en reuniones donde el propio gobernador era quien estaba una vez cada 15 días escuchando de cada uno cómo había evolucionado la implementación de tales programas en las zonas de punto caliente de la ciudad. O sea, realmente eso es fundamental para generar los incentivos, no solo de presupuestarios, ¿no? De tener los recursos asignados, pero también los incentivos en la gente. Ese era un segundo punto. El tercero, fundamental, la articulación de diferentes sectores. En la prevención social, como mencionabas, prevención social, estamos hablando de trabajar prevención desde la educación, desde la salud, desde la cultura, o sea, todas áreas donde podemos trabajar, por ejemplo, con la población que yo mencionaba al principio, que es la que concentra mayormente la violencia, ¿no? Tanto como víctimas como victimarios, los jóvenes. También para poder enfocar en otros grupos específicos como las mujeres, la población LGBTQ y más, que también son víctimas de otros tipos de delito. Eso es otro punto. El cuarto, políticas focalizadas territorialmente también, o sea, hoy sabemos de esa concentración geográfica, entonces es fundamental que cualquier plan de prevención tenga políticas destinadas específicamente a esas áreas que son más calientes, creo que se dice punto caliente, ¿no? Que son más problemáticas, y las poblaciones de riesgo también. Entonces, para mencionar un tipo de programa, por ejemplo, que hay mucha evidencia hoy día, hay muchos programas con jóvenes que son identificados como jóvenes en situación de mayor riesgo, y hay diferentes estrategias que se implementan, por ejemplo, terapia cognitivo-comportamental, hay mucho de desarrollo socioemocional, programas que se están implementando, puede ser en el colegio como también afuera, para los que están afuera del sistema. Tener políticas de una búsqueda activa de esos jóvenes también es fundamental. Y creo que el último punto, me olvidé mis apuntes, entonces espero que esté con
con todos los números, un último punto fundamental de esas políticas que han funcionado, también es una fuerte inversión en monitoreo y evaluación. Entonces, en tener una burocracia estatal trabajando, monitoreando esos datos, mirando y aprendiendo con lo que no está funcionando, pudiendo ajustar las políticas, porque un déficit que tenemos muy grande en Latinoamérica, no solo en el área de seguridad, pero en el área de seguridad muy fuerte, es justamente la falta de evaluación de las políticas. Entonces, muchas veces hay muchas políticas que son implementadas porque tenés ganas políticos en ese momento y muy pocas son implementadas con base en evidencia, cuando ya tenemos evidencia y tenemos que seguir generando esa evidencia. Entonces, paro por aquí por ahora. Bien, muy interesante, gracias, Flavia. Gustavo, vos recién hablabas de la guerra contra las drogas y el paradigma que de alguna manera a partir de ese dicho generó muchas políticas públicas durante mucho tiempo, y hace poquito veíamos como en nuestra ciudad solamente se hablaba de un decomiso de más de 1.500 kilos de cocaína, pero nadie habló de qué pasó con esas bandas o cuál era el poder económico de esas bandas y qué investigación se hizo para que no solamente sea una foto de esa cocaína y ver qué pasaba por detrás. Digo, ¿qué análisis vos haces del famoso dicho, bueno, la violencia está asociada al narcotráfico, está asociada a la droga, y cuál es tu análisis de eso en la provincia de Santa Fe? Ahí se escucha, sí. Bueno, hay como esta idea de la relación, digamos, ahí en términos más de las ciencias sociales, es pensar la relación entre dos fenómenos que sería narcotráfico y violencia. Y uno podría, ¿no?, rápidamente ensayar una respuesta dada las evidencias empíricas y de público de conocimiento respecto a que existe un tipo de relación entre violencia y en general mercados ilegales y en particular el mercado de las drogas ilegalizadas, ¿sí? Ahora bien, esa vinculación tiene, no es lineal, describe mutaciones, transformaciones, y que es necesario tratar de producir información y conocimiento válido y confiable que permita de alguna manera dar cuenta de cuáles son esas vinculaciones. Esto lo digo porque es muy común en la arena del debate público, pero también digo en el ámbito académico, establecer una relación un tanto lineal, ¿no?, y con categorías un tanto genéricas para pensar esa relación. Entonces pensamos el problema de la violencia vinculado a organizaciones criminales. Para venir a un ejemplo más vernáculo, pensamos el narcotráfico en términos de los monos alvarados, etcétera, pero en realidad eso dice poco respecto a esa relación, ¿no? O en segundo lugar, vinculamos cualquier hecho de violencia, ¿no?, altamente lesiva con la figura del contexto narco, ¿no?, y eso tampoco, ¿no?, dice demasiado. Por lo tanto, uno podría decir que esa relación no es lineal, ¿no? Tenemos casos muy concretos, desarrollos, digamos, paradigmáticos del mercado de drogas ilegalizadas, de altos consumos, que tienen que ver, por ejemplo, con Europa, donde eso no está asociado, ¿no?, con altos niveles de violencia. Entonces, creo que es necesario que nosotros podamos pensar y problematizar esa relación y dejar de seguir utilizando, ¿no?, explicaciones un tanto lineales, ¿no? Los mercados ilegales, reitero, y vinculados con las drogas ilegalizadas, no necesariamente generan violencia, ¿sí? Entonces, me parece que ahí es importante tratar de producir conocimiento válido y confiable al respecto. Nosotros en la provincia de Santa Fe, desde el año 2014, hemos desarrollado una doble estrategia, ¿no?, tratando de producir conocimiento sobre violencia altamente lesiva, y en particular sobre homicidios, con un consorcio y un acuerdo interinstitucional con agencias del Estado provincial, con el Ministerio Público de la Acusación y con gobiernos locales, en particular, ¿no?, Rosario y la ciudad de Santa Fe. Y hoy podemos decir, ¿sí?, que es la única jurisdicción a nivel nacional, ¿no?, que tiene un dato válido y confiable respecto a cantidad de homicidios a nivel regional, ¿no?
porque a partir del proceso de triangulación de información, ¿no?, de fuentes policiales, de fuentes de salud y del Ministerio Público de la acusación, hoy la provincia de Santa Fe, con una decisión política, institucional, que se ha mantenido en el tiempo y en el espacio, puede dar cuenta, ¿no?, con un conjunto de datos que se publican regularmente, son de acceso público, y creo que eso es un elemento muy importante, por lo menos en este paso por conocer y construir un diagnóstico. Y en segundo lugar, una segunda estrategia más vinculada al Ministerio Público, del análisis de investigaciones penales, ¿no?, que de alguna manera tratamos de construir información al respecto. Yo traje aquí para mostrar algunos slides para apoyar mi presentación, para dar cuenta, ¿no?, de esa iniciativa. No sé si podemos comenzar con esta idea de que efectivamente en la provincia de Santa Fe, como ustedes ven allí, tenemos una presencia, una estabilización de índices de violencia a nivel provincial bastante alto, con distintos momentos, digamos, de desarrollo de esa tendencia, y por lo cual, digamos, esto, ¿no?, digamos, entonces tenemos un contexto que, si bien comparativamente a nivel regional, ¿no?, con otros sectores, todavía están contenidos, pero como vemos hemos pasado en varios, desde el 2014 hasta el 2021, que es la última tasa, la tasa de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que es como un estándar internacional de comparación, ¿sí? Ahora bien, esa imagen, ¿no?, de alguna manera que está pensada a nivel provincial, en realidad no da cuenta de que la violencia describe patrones de regularidad en términos concentracionales, ¿no? Y como le decía muy bien Flavia, esas concentraciones tienen que ver con concentración territorial, concentraciones en franjas etarias, en género, etc. Entonces, si pasamos, vemos el segundo slide, ¿no?, vemos que cuáles son esos indicadores, ¿no?, de concentración. Por un lado, es de concentración territorial, ¿no? Decíamos, el problema de los homicidios en la provincia de Santa Fe es un problema centralmente urbano, ¿no? En toda la serie, casi 8 de cada 10 homicidios, ¿no?, se registraron en el departamento de la capital y en el departamento Rosario. Entonces eso ahí ya nos está dando, ¿no?, esta idea de un poco ajustar el prisma al momento de pensar, ¿no?, los problemas. En segundo lugar, el segundo patrón es, ¿no?, que es un fenómeno que afecta fundamentalmente a varones, ¿no? Prácticamente 9, a veces 8 de cada 10 homicidios según el año, ¿no?, tiene como víctima, ¿sí?, a varones, algo que significativamente se está cambiando en este último año en la ciudad de Rosario, ¿no?, donde el 25% de las mujeres víctimas de homicidios hasta el día de hoy son mujeres, ¿no?, lo que marca un patrón de modificación que también me gustaría que tal vez podemos debatir al respecto, qué es lo que nos está indicando esto, ¿no?, fundamentalmente para pensar la violencia, no solamente en clave de género, sino cuando el género aparece asociado con determinadas dinámicas o entramados violentos, asociados o no con el crimen organizado, digamos, ¿sí? Si pasamos al siguiente slide, también vemos que hay una concentración en términos de franja etaria. Traje aquí solamente el año 2021, pero es un patrón que mantiene estabilidad durante todos estos años, y vemos que casi aproximadamente el 50% de las víctimas de homicidio, ¿sí?, en esta provincia no llegaron a cumplir los 30 años, ¿no? Y entonces eso a su vez se demuestra en términos de tasa, ¿no?, la diferencia entre la tasa provincial y si la pensamos en clave de franja etaria, ¿no?, una marcada vulnerabilidad de jóvenes respecto a ser víctimas de homicidio. Si pasamos al siguiente slide, vemos también que, también como lo marcaba Flavia, esta idea de que si tenemos en cuenta el medio utilizado, ¿no?, para cometer los homicidios, el principal medio es el uso de arma de fuego. Entonces, en toda la serie nos da un promedio de 8 de cada 10 homicidios se cometen por la utilización de armas de fuego. Y es
también bien interesante ver que cuando son los años en que desciende, fundamentalmente el 2017 y el 2019, ven que hay una disminución, ¿no?, de la utilización de arma de fuego, ¿no?, lo que nos marca allí me parece un elemento que es significativo. Si pasamos al siguiente slide, vemos también que es un fenómeno que sucede, los homicidios suceden en el espacio público, casi 7 de cada 10 homicidios suceden en el espacio público y fundamentalmente, ¿no?, es un fenómeno de carácter nocturno, ¿no? Entonces esto marca patrones de concentración. Ahora bien, si por favor pasemos al siguiente slide, ¿sí? Este es un dato también que venimos produciendo desde el año 2020, ¿no?, que me parece que es muy interesante, y ver que si cruzamos, ¿no?, los domicilios de las víctimas y el lugar de donde mueren, casi el 50% de las víctimas mueren a menos de 500 metros de donde viven. O sea, los jóvenes fundamentalmente viven y mueren en sus propios entornos territoriales. Esto me parece que es muy significativo también para pensarlo, ¿sí? Bien, pasemos al siguiente slide. No, prometí ser rápido con la utilización de tanta información. Un ejercicio que podríamos hacer, ¿no?, y que con algunos de los compañeros y compañeras aquí presentes venimos haciendo desde hace un tiempo, es hacer un breve ejercicio que es establecer, ¿no?, una superposición de dos mapas, unos vinculados con, ¿no?, la georreferenciación de hechos de violencia, altamente lesiva, o sea, homicidios y heridos de armas de fuego, con mapas vinculados con indicadores sociales, ¿no? Entonces, del lado izquierdo ven allí, ¿no?, la cantidad, digamos, los homicidios y heridos en el año 2021 para la ciudad de Rosario, y el mapa de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Si vemos el siguiente, que tiene que ver con, ¿no?, el porcentaje de hogares sin acceso a cloacas, ¿no?, que era el anterior, también, bueno, es la imagen, ¿no?, es muy similar. Pero pasemos al siguiente, que tiene que ver con, ¿no?, si hacemos el mismo ejercicio con los territorios, con los denominados asentamientos informales, ¿sí? Si podemos pasar al siguiente. ¿Qué es lo que nos demuestra, digamos, de alguna manera esta evidencia empírica? Algo que lo que establecía Flavia y algo que vienen manteniendo desde hace bastante tiempo los informes de Naciones Unidas a nivel comparado, es que la violencia está asociado, ¿no?, con un orden social basado en la desigualdad social, valga la redundancia, ¿no? Es lo que Michel Miceda llama, como no, los indicadores de acumulación social de la violencia, ¿no? Entonces ahí me parece que es un elemento significativo al momento de pensar este elemento que vamos a ver, y podemos discutirlo con las otras preguntas, aparece como algo estable, ¿no? Si hay algo que es estable en términos de el perfil de las víctimas, edad, ubicación territorial, índices socioeconómicos, etcétera, eso se mantiene estable. Pero eso en sí mismo no explica, y en esto quiero ser muy cuidadoso, de que la pobreza es igual a violencia. Lo que estoy diciendo es que la desigualdad es una condición de posibilidad para el desarrollo de la violencia. Y no por nada la violencia crece exponencialmente en los países donde crece la desigualdad social, ¿sí? Entonces, esto creo que es importante tenerlo en consideración y al mismo tiempo, vamos a verlo después con otros datos, hacernos otras preguntas respecto a los crecimientos coyunturales. Si esto se mantiene estable, ¿qué explica, ¿no?, que los homicidios crezcan, ¿sí?, o desciendan? Pero bueno, eso lo planteamos seguidamente. ¿Puedo aprovechar? Por supuesto. Es un conversatorio. Sí, obvio. Porque dijiste, Gustavo, algunos puntos que en fin, me vinieron algunos temas en la cabeza que me pareció súper interesante mirar las diapositivas. Primero, como dijiste, confirmabas lo que yo había mencionado, que se sucede también a nivel regional. Y un mensaje que me parece muy importante cuando miramos y pensamos eso, que son patrones que se replican, es que eso nos da una idea de que hay un contexto
que permite que miremos evidencia de otros lados y tratemos de adaptar. No es simplemente traer y copiar y pegar programas y políticas, pero tenemos mucho que aprender, porque a veces hay mucha resistencia también diciendo todo que viene de afuera es otro contexto acá. Sí, es otro contexto. Hay barrios de Chicago que tienen tasas tan violentas cuanto la de Rosario. Y en fin, y hay lugares en Argentina que tienen tasas de Europa. Entonces, eso creo que es un mensaje súper importante. Otro dato que mencionaste, que me llamó la atención, porque justo ayer yo estaba en una charla de un evento del Foro Brasileño de Seguridad Pública, y mencionaron que algo que también empezó a crecer en Brasil ahora proporcionalmente, no solo el homicidio de mujeres, pero vinculado al narcotráfico, y no tenemos datos. Entonces hoy día, por ejemplo, hay mujeres que pueden estar vinculados con alguien que hace parte del crimen organizado, y ellas mismas no tienen nada que ver con eso, pero no entran como violencia de género, no son contabilizadas como violencia de género, entran más como parte del narcotráfico, porque no tenemos datos suficientes, y son mujeres que a veces están incluso con más dificultad para acceder a servicios de apoyo, porque están vigiladas, en fin, no tienen acceso a los barrios donde están, es aún más difícil acceder. Entonces me llamó la atención el dato, porque justo ayer lo escuchaba. Solo quería agregar esas dos cosas. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar la opinión de Alberto sobre la relación entre violencia y narcotráfico y los impactos que eso tiene. Rosario tiene algunas características que lo vuelven única como ciudad, y por eso, lamentablemente, una manifestación particularmente violenta es la que se vive en Rosario, pero es básicamente la logística de Rosario, en términos de que su geografía y su actividad económica permiten fácilmente transporte, llegada a los puertos y salida en la enorme cantidad de buques que salen y que permiten muy fácilmente meter una bolsa con 100 kilos de cocaína. Es algo muy sencillo, dado el tránsito que tienen los 20 y pico de puertos de Rosario, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que lamentablemente es una ventaja para las actividades lícitas de Rosario y una enorme desventaja para este problema. Droga no es sinónimo de violencia. Hay muchísimos países que tienen mucho consumo de drogas y bajos niveles de violencia. Creo que en Rosario el tema tiene manifestaciones que deben ser abordadas de manera muy audaz, de manera distinta a como lo hemos hecho en el pasado. Si querés, en un rato charlamos un poquito más de eso. Pero me parece que hay todavía margen para abordar de manera concluyente y generar una baja sustantiva, pero eso requiere decisiones audaces por todos los actores políticos, no solo de Rosario ni de la provincia de Santa Fe. Yo creo que este es un problema centralmente nacional que debemos abordar, ¿no? En conjunto. Bien. Bueno, creo que queda claro que la opinión coincidente de que la violencia es un fenómeno multicausal, que por supuesto hay que mirar diferentes factores, que la situación de desigualdad, de pobreza que atraviesa nuestro país en este contexto social de crisis también afecta a ello, y a su vez la situación icónica de la identificación de cómo está ubicada Rosario en el mapa argentino y de todo lo que pasa por allí. Pero bueno, digo, hoy Rosario atraviesa una situación de crisis, tasas de homicidios que son prácticamente alarmantes y similares a muchas ciudades muy violentas de Latinoamérica. Digo, ¿qué análisis hacen ustedes? ¿Cómo evalúan ciudades con índices de violencia similar en Latinoamérica? ¿Y qué les parece que hay que mirar allí específicamente? El otro día, una anécdota, yo estaba en un kiosco acá, y no sé qué alguien empezó a hablar de violencia. Yo estaba hablando, creo, con mi madre de violencia, y la chica al lado me mira y me dice, pero vos sos brasilera, o sea, cállate, básicamente. Y yo le dije, mira, las ciudades donde yo soy hoy estadísticamente tiene tasas menores que Rosario.
Y yo fui criada antes de cuando estábamos charlando arriba, les contaba, yo crecí en un contexto donde uno desafortunadamente aprende a crecer con la violencia, ¿no? Cuando me mudé a Buenos Aires me acuerdo que reclamaban de inseguridad y yo me reía porque decía, eso es un jardín de infantes, ustedes no saben de lo que están hablando, pero Rosario realmente ahora ya llegó a patamares, como decías, de niveles altos, como decía Gustavo, superó esos 10 por 100.000 que es usado como un marco internacional de países en conflicto, son considerados, no en conflicto, pero de epidemia de violencia, son considerados arriba de 10. Un poco de lo que yo ya dice anteriormente, ¿no? De políticas que hemos visto que han funcionado. Es fundamental esa integración, yo creo que entre lo que es el control con la prevención, ¿no? Y las ciudades, y ahí digo Rosario como ciudad también, tienen un rol muy importante porque están más cercanas a los ciudadanos, tienen ese, digamos, potencial preventivo de trabajar en las causas, en los territorios, tiene una llegada mucho más grande, ¿no? Entonces tiene mucho potencial para hacer eso. Les menciono un ejemplo reciente que he estado acompañando mucho de Brasil, de una ciudad que ha logrado disminuir mucho diferentes tipos de delitos, no solo homicidio en 70% en 4 años, pero también robos, que se llama Pelotas, en el sur de Brasil. Y lo que ellos hicieron allá fue justamente aplicar muchos de esos principios que yo mencionaba antes, de una política integrada. Hicieron un plan para la ciudad que se llama Pacto por Pelotas, con mucha articulación con la provincia, y la provincia que es, así como acá, un país federativo, la provincia es responsable por las fuerzas de seguridad, y dividieron en diferentes ejes el plan, incluyendo seguridad y justicia, mucha inversión en investigación de homicidios, que en el caso de Brasil es bajísimo, 8% de los homicidios, por ejemplo, son esclarecidos. Invirtieron muchos programas de prevención social con foco en jóvenes en situación de riesgo, entonces identificando y ayudando a desarrollar un mapa, una ruta de vida para estos jóvenes con acompañamiento de diferentes sectores, mucha inversión en tecnología, en prevención situacional que yo mencioné antes, que cuando alteramos el ambiente físico, para prevenir también el crimen. Entonces, mirando el desarrollo urbano también con una óptica, una transversal de prevención y de género. Y por último, también mucha inversión en lo que es todo el ordenamiento territorial y supervisión administrativa, crear un comité gestor integrado a nivel municipal, con representantes también de la provincia, para monitorear la evolución de todo ese plan. Y lo que me parece interesante también de ese ejemplo, y lo menciono porque es algo muy actual, pero él repite muchos otros que hemos visto en la región donde hubo éxito, ¿no? Ellos hicieron un esfuerzo muy fuerte de traer todos programas que están basados en evidencia. Entonces el principio era: no vamos a invertir un peso en políticas que no sabemos si han funcionado o no han funcionado. Eso no quiere decir no adaptar, no hacer, o sea, realmente bajar totalmente al contexto local y brasilero. Para dar un ejemplo, lo que yo hablaba antes de terapia cognitivo-comportamental, en Brasil hay más resistencia con eso. Adaptaron el modelo, pero la lógica de trabajar un poco la misma. Entonces hicieron eso, y con mucho trabajo de participación ciudadana en el desarrollo del pacto y en el monitoreo, y mucha vinculación con academia también. Eso es un vínculo fundamental que hemos visto también. Colombia fue muy precursor en la región en eso, de ver los gobiernos trabajando junto con la academia justamente para ayudar, por ejemplo, a evaluar y a publicizar, después diseminar los resultados, ¿no? Entonces creo que esos son elementos, y de nuevo menciono Pelotas porque es muy reciente, pero hay varios de la región que nos dan elementos que creo que Rosario tiene todo el potencial para trabajar.
Gracias. Te hago una pregunta. Decías que 8% es la tasa de esclarecimiento de homicidios en todo Brasil o en el Estado. Sí, el último dato que yo tengo era eso, 8% de los homicidios. Es bajísimo. Y sin hablar de Brasil, una cosa que nosotros, ahora ya hablo nosotros, no tenemos acá, que nosotros tenemos altísimos niveles de violencia policial institucional en Brasil. Entonces, por ejemplo, hubo una caída en Brasil fuerte de los homicidios en los últimos años. El último año tuvimos de 2021 tuvimos la tasa de homicidios más baja en la serie histórica desde 2007. Obviamente muchos intentaron capitalizar políticamente de eso, diciendo, ves cómo la mano dura funciona, cuando hay millares de otros factores que influenciaron desde muchas provincias que desarrollaron sus propios planes, eso como de Pelotas, hay Pernambuco, Espíritu Santo, otros estados hicieron políticas que incidieron, hubo un cambio en la dinámica entre los grupos, entre las facciones que Alberto mencionó al principio, también hubo varios factores que incidieron en eso, que no estaban vinculados a eso, y mucha inversión también en investigación policial en algunos estados. Entonces, en fin, me pasé un poco de tu pregunta, pero... Clarísimo. Entonces esto me da pie la pregunta de Leonela para pensar un poco más, ahora sí, más allá de algunos datos, Rosario. Y quiero retomar esta idea, por lo menos que dije inicialmente, es que nosotros tenemos, o sea, la violencia altamente lesiva tiene patrones de regularidad social, no es tan imprevisible, y esos patrones tienen que ver, ¿no?, como decíamos, con el perfil de las víctimas, la franja etaria, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso no explica, ¿no?, la variabilidad, que a veces es coyuntural, y por qué se dispara, ¿no?, o desciende, ¿no?, la tasa de homicidios. Y a mí me parece que ahí es algo que por lo menos vengo pensando hace un tiempo, es poner en análisis otras variables que están por fuera, por lo menos de lo que venimos hablando dije algo solamente al principio, y Flavia también, y Alberto también, respecto a las políticas de control del narcotráfico, y que tiene que ver, por un lado, el rol del Estado, ¿no? Me parece un elemento fundamental. En segundo lugar, las transformaciones de los grupos, llamémosles o no, organizaciones criminales, etcétera, y sus transformaciones territoriales, y estas condiciones, ¿no?, esas variables de desigualdad social que mostraba al principio. Entonces me parece que hay dos elementos a tener en cuenta, digo, esto todavía estoy pensando acá colectivamente, algo que me viene dando vuelta respecto a esto, es pensar esas variaciones en términos de frecuencia y de visibilidad de la violencia, ¿no? Frecuencia cuando hago referencia a la cantidad de homicidios, y la visibilidad que tiene que ver cómo esto es problematizado en la agenda pública, en los debates, etcétera, la violencia. Para esto, si podemos pasar el siguiente slide, acá voy a avanzar en un chauvinismo en sentido inverso, no es para mostrarlo, digamos, lo positivo. Traje algunos datos del departamento de la capital, digo como santafesino, en realidad soy sanjaverino, ¿no?, devenido en santafesino. Pero miren este dato que para mí es muy significativo, ¿no?, que es la tasa de homicidios en el departamento La Capital y el departamento Rosario, ¿no?, desde el 2014, ¿no?, al año, está mal, bueno, leí 2021. Y en esta serie es algo que se viene en el departamento de La Capital, tiene ya raíces previas, que es en el año 2003. Históricamente, por lo menos en este corto plazo, el departamento de La Capital ha sido, ¿no?, el territorio de mayor violencia a nivel provincial. Fíjense en los años donde tuvieron mayores tasas de homicidios. Santa Fe tuvo 27,95 cada 100.000 habitantes y Rosario, entonces 2014, 20,35. Solamente en los últimos 2 años, Rosario, en esta corta serie histórica, pasa por primera vez en términos relativos, ¿no?, al departamento de La Capital.
Entonces esto, ¿no?, nos plantea una pregunta, de decir, ¿qué es lo que, ¿no?, ha hecho que en realidad tenga hoy más visibilidad en términos de debate político, de agenda pública, el problema de la violencia de Rosario y no en términos de lo que sucedía en el departamento de la capital, ¿no? Si bien este año está descendiendo a niveles históricos, ¿no?, la cantidad de homicidios. Entonces, a mí me parece que ahí lo que hay que poner en análisis es si ciertas dinámicas vinculadas con los mercados ilegales y la violencia, y que ahí tiene las particularidades tanto de la visibilidad y la frecuencia para pensar Rosario. No sé si pasamos al siguiente slide. Esta es una información que venimos construyendo desde hace muy poco tiempo, desde el año 2020 en adelante, para tratar de responder a estas preguntas, ¿no? Cómo construir información válida y confiable, ¿no?, que nos permiten establecer esas articulaciones y vinculaciones. Entonces, vemos, ¿no?, acá lo traje comparativamente, ¿no?, para que podamos tener un punto de referencia, qué es lo que pasa con la distribución de homicidios según los contextos donde se inscriben las violencias. Vemos que en el caso del departamento de la capital, ese contexto es fundamentalmente en casos homicidios, en contextos de conflictos interpersonales, ¿no? Ven que la serie va entre el 50 y el 47% en los 3 años, mientras que la asociada con economías ilegales, si bien ha crecido, ¿no?, llega, ¿no?, varía entre el 24 y el 30%. Una situación muy diferente, ¿sí?, al departamento Rosario, donde entre el 50 y el 68% de los homicidios se dan en contexto, ¿no?, de economías ilegales o de organizaciones criminales. El segundo dato que me parece también muy significativo es esta idea de si existió planificación previa o no. Esta idea, para hacerlo muy gráfico, el acto donde se produce el homicidio es un acto, ¿no?, esto de emocional, de arrebato, o existe previamente por parte del victimario ciertas medidas para cometer el homicidio. Y aquí vemos también, ¿no?, cómo hay una diferencia también importante respecto en el departamento Rosario, donde prácticamente 7, en el último año 8 de cada 10 homicidios existieron en las investigaciones penales indicios de que existieron planificación previa. Si pasamos al siguiente slide, en términos comparativos, también tratamos de construir un dato respecto a si existió mandato o pacto previo, ¿no?, donde el victimario cumplió, ¿no?, una orden, un acuerdo para cometer el homicidio. Aquí, ¿no?, vemos también que en el caso de Rosario, el departamento de Rosario, la diferencia es muy significativa. Santa Fe estaba bastante contenido, aunque en el último año llegó al 25%. En Rosario fue 38,8 para el 2020, 47,3 para el 2021 y 56,4 para el año 2021. Entonces, ahí me parece que también hay un elemento significativo. Y el último es esto que hoy estamos viendo respecto a esta idea de que la violencia no solamente está orientada a producir, ¿no?, la muerte, la lesión, ¿no?, de un destinatario directo, sino que aparece una utilización mucho más expresiva, ¿no?, de la violencia, un tanto desbordada, y es lo que estamos, ¿no?, viendo en la ciudad de Rosario. Y yo pondría, ¿no?, nos marca que de alguna manera hay allí patrones de configuración vinculados con los mercados ilegales, las organizaciones criminales, que nos explican, ¿sí?, esa variación coyuntural en términos de la violencia. Pero yo creo que aquí hay un segundo elemento fundamental que tiene que ver con la presencia del Estado, ¿no?, porque hasta acá ahora lo hemos hablado más, ¿no?, lateralmente, y yo creo que para entender también, ¿no?, estas variaciones, hay que entender también el rol del Estado. Tanto el rol del Estado en términos de control y de aplicación de la ley, pero al mismo tiempo del Estado a partir de prácticas regulatorias ilegales, ¿no?, de estos mercados ilegales, y cómo esto se traduce en condiciones de posibilidad para el desarrollo de la violencia territorial. En el caso de la provincia de Santa Fe, venimos asistiendo desde hace bastante tiempo, ¿no?, a indicadores y evidencias, ¿no?, palmarias respecto a las
fuerzas de seguridad, pero también provinciales y federales, haciendo, ¿no?, o generando mecanismos de regulación ilegal, ¿no?, del narcotráfico en particular, que tienen que ver con desde la suspensión o lógicas de impunidad de aplicación de la ley para determinados grupos con los cuales tienen prebenda de tipos económicos, la participación activa directamente de miembros de Fuerza de Seguridad provincial y federal en el tráfico de drogas ilegalizadas, o la utilización o reintroducción, ¿no?, de drogas ilegalizadas secuestradas que luego, ¿no?, aparecen reutilizadas en términos desarrollada por, ¿no?, funcionarios de las agencias de seguridad, ¿sí? Entonces esto me parece que es un elemento también significativo a la hora de entender, ¿no?, poner una variable de análisis, ¿no? El segundo elemento fundamental para entender el rol del Estado tiene que ver, y si vemos con el siguiente slide, son digamos, el Estado actuando en términos de política de persecución penal, ¿no? Entonces vemos que entre el año 2008 y el año 2021 pasamos de una población de 3.794, ¿no?, personas privadas de libertad a 8.270, ¿sí?, en el año 2021. Entonces me parece que es un dato también muy significativo, un término también para pensar aquellas, ¿no?, demandas de mano dura, etcétera, y la idea de que vivimos en un Estado que tiene puerta giratoria. Por lo menos en Santa Fe le está fallando un poco el aceite, por lo menos a esa puerta giratoria, porque, ¿no?, la población penitenciaria ha crecido exponencialmente. Entonces esto, a su vez, si uno tiene en cuenta, ¿no?, el perfil, ¿no?, de las personas privadas de libertad, fundamentalmente el 80%, 85% en algunos casos, son jóvenes, ¿sí?, muchos de los cuales, ¿sí?, no han tenido acceso a ofertas en términos de inclusión educativa, laboral, etc. El 57% de las personas privadas de libertad en el año 2021 fueron primarios, no son reincidentes. Entonces esto también coloca, ¿no?, hacia dónde está dirigida la persecución penal, y eso se asocia con un tercer elemento que para mí es fundamental para entender, digamos, el rol del Estado en la circulación de la violencia, que tiene que ver con una modificación sustancial, algo que viene sucediendo a nivel regional hace más de una década, que es el rol de las prisiones, ¿no?, en el entramado de las violencias territoriales, donde las prisiones dejaron de ser ese espacio, entre comillas, de neutralización para convertirse en un elemento fundamental para entender la violencia territorial. Entonces, imaginemos que si hay algo que la provincia de Santa Fe, con sus avances y retrocesos, ha avanzado en la desarticulación de las denominadas grandes bandas, ¿no?, y privación de libertad de líderes de las principales organizaciones criminales, pero sin embargo la violencia, ¿sí?, se sigue generando porque particularmente esos territorios institucionales son gobernados por esas mismas lógicas. Entonces imaginen jóvenes primarios con estas condiciones de vulnerabilidad social, ¿no?, habitando espacios de socialización, ¿no?, con estas dinámicas. Entonces ahí me parece que hay otro punto fundamental que tenemos que debatir y poner en consideración para pensar la violencia, en particular en la ciudad de Rosario. Y por último, y más vinculado, digamos, también, o dos puntitos más, ¿sí?, por esta reflexión, es algo que venimos, digo, pensando hace un tiempo con algunos compañeros y compañeras presentes aquí, es también tenemos que pensar, ¿no?, las capacidades estatales. O sea, que no caer solamente en la idea de que la violencia, el narcotráfico, los mercados ilegales crecen por estados débiles o estados fallidos, ¿no? Lo que estamos dando cuenta es en realidad que es un Estado que interviene en forma defectuosa y ilegal en la gestión de esos mercados ilegales. Pero al mismo tiempo, algo que venimos discutiendo hace un tiempo, intentamos, si podemos hablarlo después, algunas iniciativas para pensar esto, es que el Estado y sus distintas esferas, los niveles de coordinación a nivel vertical y horizontal, no ha sido un Estado pensado para abordar la violencia, ¿no?
los esquemas institucionales del Estado santafesino, de los estados locales, han pensado, ¿no?, o han sido pensados en términos de saberes, de estrategias, para abordar, ¿no?, los problemas de la exclusión social, etcétera, pero no en términos de violencia. Entonces allí tenemos, ¿no?, un elemento para mí que es muy significativo. No es nada para mí menor, y no quiero ser con esto condescendiente sobre esto, pero creo que es una evidencia empírica incontrastable, y es que en la ciudad de Rosario los únicos 2 años donde descendió la tasa de homicidio fue en el año 2017, ¿no?, y en el año 2019. Y la tasa desciende fundamentalmente porque la franja etaria de jóvenes, que son los principales tributarios de víctimas, ¿sí?, y de victimarios, disminuyó en términos de representación. Entonces, iniciativas, ¿no?, como el Nueva Oportunidad, de inclusión social, que está orientada, ¿no?, a ese sector, ese núcleo duro, ¿sí?, es un elemento fundamental. Todavía no está faltando las otras variables, porque si hablamos de un fenómeno que es multicausal, ¿no?, las otras variables del Estado, etcétera, no están presentes. Y por último, ¿sí?, este sí, mi último punto es, también tenemos que pensar la transformación de las dinámicas de las propias organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, en términos de gestión de los territorios, pueden generar desórdenes, pero también órdenes. O sea, hay órdenes territoriales vinculados con esas dinámicas criminales, ¿sí?, y eso se empieza a quebrar, y esto la experiencia comparada así lo demuestra, cuando esas propias organizaciones criminales no pueden gestionar, internalizar el uso de la violencia y comienzan lógicas de tercerización de la violencia. Entonces ese mapa que teníamos de las bandas o las organizaciones criminales no nos permite entender lo que está sucediendo porque hay dinámicas de tercerización de grupos de jóvenes que prestan servicio, ¿no?, del uso de la violencia para gestionar la lógica, la disputa respecto a los territorios, ¿sí?, pero al mismo tiempo desarrollan sus propias dinámicas, como las extorsiones, las usurpaciones, balaceras, etcétera, que son mecanismos, ¿no?, para compensar ingresos, ¿no?, a partir de la utilización de la violencia. Y la violencia construye identidad en términos territoriales, construye respeto, etcétera. Y eso, ¿no?, tenemos que pensarlo en términos de Estado, de cómo, ¿no?, abordar esa dinámica. Muy interesante, Gustavo. Vamos a escuchar lo que nos decía Alberto sobre la dinámica de violencia en Latinoamérica y las respuestas que le parecían más interesantes. Yo creo que eso, como te decía y como vos decías, fue una experiencia que tuvo resultados. Yo creo que hay que sacar conclusiones de esa experiencia para profundizarla. No para repetirla, porque ya la situación hoy es distinta de lo que ocurría en el 2017. Entonces yo creo que hay que usar esa experiencia, que fue una experiencia valiosa, en donde se creó confianza y donde todos sabíamos que con independencia de opiniones o pertenencias partidarias, había un objetivo común, y me parece que a partir de ese embrión de buenos resultados hay que pensar cosas más imaginativas, iniciativas más profundas, que no impliquen solamente, entre comillas, el desembarco de fuerzas federales, sino modificaciones organizacionales que tienen que darse en la Policía de la Provincia de Santa Fe, sí o sí. Me parece que ahí hay un tema que hay que abordar, y que no puede ser abordado solamente con cosas superficiales o temáticas puntuales. El continuo recambio, ya ni me acuerdo el número, creo que son 6 o 7 jefes de policía que lleva el actual gobernador, son solo indicadores. Más, ya vamos por el 10º en la ciudad de Rosario. En Rosario. En Rosario, sí. A nivel Y a provincial, nivel provincial son 3. bueno, sea Rosario o sea provincia, esa rotación indica que hay un problema gigantesco que no puede ser abordado desde el punto de vista solamente del cambio de cúpulas, sino que ahí hay que tener una reflexión mucho más profunda de cómo funciona la policía provincial, y hay que tomar cartas en el asunto de manera imaginativa desde mi punto de vista.
Bueno, quedó medio desfasado ahí, pero me da pie para, vamos llegando al final y sin pedirle grandes respuestas, porque creo que esto es algo que se construye colectivamente y nadie tiene respuestas mágicas, pero Alberto ahí me daba pie para hablar un poco de lo que vos decías, Gustavo, y de lo que ocurrió en Rosario cuando logramos disminuir la tasa de homicidio y que tenía que ver con una política pensada desde el territorio, desde las instituciones en conjunto, con la voluntad de coordinar entre las diferentes áreas del Estado. Digo, eso tuvo un efecto desde lo social, desde lo prevencional, desde lo político, y lamentablemente vemos hoy como la ciudad nuevamente retrocedió, nuevamente nos volvemos a asemejar a, como hablábamos antes, a tasas de homicidios, de inseguridad, que se comparan con ciudades de Latinoamérica que son muy violentas. Y bueno, allí nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que esta ola de inseguridad realmente frene, para que Rosario no se parezca definitivamente a estas ciudades que son violentas de Latinoamérica, y cómo hacemos para frenarlo? Obviamente que algunas de esas cosas ustedes dijeron, algo de eso se hizo en la ciudad, pero entendemos que como el delito cambia y muta permanentemente, hay que pensar, hay que ser audaces para pensar y llevar adelante nuevas políticas, y un poco de eso era la última reflexión que les quería pedir para terminar este conversatorio. Le quiero pasar a Gustavo primero, que creo que voy a aprovechar mi parte para no responder y agregar algo de tus últimas filminas, porque ahí te paso la pelota, que sos mucho más competente para responder con respecto a Rosario. Pero levantaste dos puntos en las últimas charlas que me recordaron puntos que yo había olvidado. Primero, cuando mencionaste el tema de la población prisional, eso es fundamental, mirando toda la región y mirando lo que aprendimos a no hacer en otros lados, lo que dijiste justamente de quiénes están entrando, y más allá de eso, ¿qué estamos haciendo ahí adentro? Y es nada. O sea, existe evidencia hoy día de programas de prevención, llamamos prevención terciaria, ¿no? Que es trabajar con los victimarios o víctimas, también se considera terciario. Se hace muy poco de eso, se invierte muy poco. Una de las razones es porque políticamente a veces no vende, pero es una población que se queda ahí aún más vulnerable, como vos decías, y para usar lo que se dice mucho, entran en escuelas del crimen, ¿no? Ya en situación de vulnerabilidad, y van a aprender de los mejores ahí. La mayor facción de Brasil se originó en el cárcel hace 2 décadas y siguen manteniendo. Alberto habló de eso, y hoy tiene dimensiones internacionales más allá de regionales, y arrancaron ahí. Entonces eso es un punto también que no podemos olvidar. Cualquier estrategia, cualquier plan tiene que tener incorporado también esa pata, ¿no? Yo tenía otro punto que me olvidé, así que te paso para la última pregunta. Bueno, siempre, para mí el mejor lugar es hacer preguntas más que encontrar respuestas. Yo creo que por lo menos con un diagnóstico en términos institucionales, y esto que lo hemos tratado de construir colectivamente desde hace unos años en la provincia de Santa Fe, como decía Leonela, en algún momento hemos avanzado en términos de respuesta que desde el Estado que le devuelvan la complejidad al problema y no ir por respuestas simplistas, ¿no? Las estrategias, ¿no?, multiagenciales de intervención o de abordaje territorial de la violencia en la ciudad de Rosario, que también hemos tratado de replicar en otros lugares de la provincia, han sido muy significativas en términos, ¿no?, de la disminución de la violencia con indicadores objetivos, ¿sí? El problema fundamental es que seguimos careciendo, ¿no?, algo que hablaba también al principio, para mí, Flavia, que es fundamental, es la construcción de burocracias estatales, ¿no?, porque siempre tenemos esa imagen negativa. Necesitamos burocracias estatales para pensar y el abordaje de la violencia. Entonces, si no seguimos invirtiendo en esto, pasa esto, ¿no?, que con transformaciones de cambio de gestión, etcétera, estas iniciativas sin una burocracia que produzca saber, conocimiento, ¿sí?, un background importante,
cualquier decisión termina, ¿no?, con esas iniciativas que van orientadas justamente a pensar cómo abordar la violencia. Entonces, yo creo que ahí tenemos un elemento fundamental de pensar las intervenciones multiagenciales con sus avances, sus retrocesos, etcétera, pero no quiero también esto de dejar de pensar las otras variables, ¿no?, que están presentes en términos, ¿no?, la necesidad de una reforma fundamental, ¿no?, del sistema de seguridad pública en la provincia de Santa Fe, cómo se orientan las políticas de persecución penal, en particular qué se hace, ¿no?, fundamentalmente con esa utilización del Estado en su cara, ¿no?, en su cara más dura, pues el mismo Estado que puede ofrecer oportunidades, etcétera, genera también este tipo de respuesta. Pero si hay algo de todo eso que yo creo que hay que invertir, y con volumen presupuestario, con programas que tengan su apoyatura burocrática, etcétera, es orientar en esa franja etaria que es la principal tributaria, ¿no?, de víctimas y victimarios, ¿no?, y que estamos generando, ¿no?, entre comillas, como un cierto genocidio de goteo por goteo de esa franja etaria. Yo creo que ahí está una de los lugares donde uno podría aportar e invertir, ¿sí? Bueno, allá Gaby creo que es. Está medio oscuro, pero es Gaby. Un dato que me llamó la atención es el aumento de la tasa de la muerte en términos de la mujer. La mujer en el territorio, más que nada en territorios comunitarios o en las periferias, si tiene que ver con una muestra de, o sea, esa muerte es aleatoria o tiene que ver con una inserción dentro de la economía delictiva de la propia mujer, que yo me acuerdo que cuando se puso en marcha el Nueva Oportunidad, digo, ese índice estaba casi invisibilizado de la mujer dentro de la escala, digo, entendiendo y presuponiendo que puede estar incluida dentro de la dinámica delictiva. Está buena la pregunta de Gaby, porque ahí tenemos un poco, digamos, refuerza, digo, uno de mis argumentos, que uno tiene patrones de regularidad social, ¿no?, vinculado con las víctimas, ¿no?, con el perfil de víctimas, y un patrón de regularidad social, ¿no?, que tiene que ver como las mujeres víctimas, tiene que ver, ¿no?, con nuestra cultura machista, ¿sí?, que genera ciertos, ¿no?, índices y cantidades, ¿no?, de mujeres muertas, ¿no?, en términos de patrones de regularidad. Ahora bien, cuando ese patrón de regularidad está asociado, ¿no?, el género aparece vinculado con estos mercados ilegales, entramados de violencia territorial, etcétera, vemos que eso es lo que nos está explicando, ¿no?, el aumento coyuntural de ese patrón, ¿no?, que es regular y es estructural. Efectivamente, lo que uno está observando en el caso de la provincia de Santa Fe, algo que tampoco es privativo de estos territorios, es no como las transformaciones del rol de las mujeres, ¿no?, en las dinámicas de la gestión del microtráfico en particular, cobran un lugar central en eso como eslabones centrales, ¿no?, fundamentalmente cuando sus parejas, ¿no?, han sido privadas de libertad, etcétera, sus hijos, ¿sí?, y empiezan a cobrar un rol, ¿no?, en ese entramado. Y al mismo tiempo, es un dato para mí que es muy significativo, si uno ve el crecimiento de la población penitenciaria de mujeres vinculados con los delitos de la ley de drogas, ¿no?, tienen a las mujeres, fundamentalmente aquellas que son mulas, etcétera, ha aumentado con ese patrón de género, digamos. Entonces, creo que ahí tenemos un elemento significativo para comprenderlo. Y en segundo lugar, algo que es también muy particular de nuestros contextos y de Rosario, es que muchas de estas denominadas, para mí a veces un tanto grandilocuente, organizaciones criminales, etcétera, han tenido un núcleo que es fundamentalmente grupos familiares, ¿no?, y donde
En esos contextos el rol, ¿no?, de las mujeres y las madres son muy significativos, ¿no?, en términos de los patrones de socialización, etcétera, y creo que también ahí tenemos un elemento a tener en cuenta o poner en debate, digamos, ¿sí? Mónica y después Juan Carlos también. Veo que... Bueno, muchísimas gracias. Me parece que bueno, que hicieron una tesis espectacular. Pero también te quería preguntar, digamos, en esta cuestión de la transformación de la violencia, si verdaderamente hay, y en los cambios, digamos, que nosotros estábamos viendo en esta característica de menores de 30, pero, digamos, hoy está como llamando la atención, digamos, a los menores de 5, o de 6 o de 10, digamos, en estas cuestiones de las balaceras indiscriminadas. Es decir, de que no se mata solo al que, digamos, se tiene intencionalidad, sino que también están matando al familiar, al amigo, al hijo, digamos, a otro núcleo que no es el núcleo duro. Digamos, esto ya se está viendo como un cambio de transformación en términos de homicidio. A ver, Mónica, yo lo que veo es, en realidad es una transformación que es bastante acotada en el tiempo, pero claramente hay patrones que marcan esta idea de presencia de víctimas, de niños, niñas, ¿no?, menores de 15 años, pero que yo, por lo menos en términos de lo que estoy pensando, es algo que no es que lo tengo como cerrado, es que eso se explica más por ese patrón que yo decía de transformación coyuntural que tiene que ver con la visibilidad, ¿sí? No tanto con la cantidad o la frecuencia, sino que la utilización instrumental de la violencia, ¿no?, donde la violencia no está solamente dirigida a un sujeto, sino, ¿no?, al entorno, es más como mensaje simbólico, instrumental, ¿no?, esta idea de darle visibilidad a la violencia o al hecho de violencia, que de lo contrario pasaría como desapercibido. Entonces ahí, ¿sí? Entonces, sí digo porque nos empieza a llamar o problematizarlo en términos, ¿no?, de los sectores incluidos, cuando aparecen ese tipo de víctimas, ¿no?, y salden del estándar, ¿no?, medio o previsible, ¿no?, de se matan, entre comillas, entre ellos, cuando se matan entre ellos incluye, ¿no?, a esos grupos que están fuera, ¿no?, de esa representación social, digamos, ¿no? Entonces, y eso me parece que es la segunda vuelta. Claro, ¿sí? No podemos solo mirar la regularidad, tenemos que mirar lo que sale de la regularidad, porque eso nos va a dar los indicadores para mañana. Sí, y lo que mirar cómo va evolucionando. Sí, y lo que yo digo, Mónica, que en realidad ese elemento, pero yo pondría otros elementos que tenemos presencia en el tiempo en Rosario. Sí, no, tenemos que ver también, digo, con la visibilidad que tiene que ver con, por ejemplo, ¿no?, los atentados contra edificios públicos. Entonces, donde efectivamente hay allí, ¿no?, una utilización en términos de dar visibilidad a la violencia, ¿no?, en términos como mensaje simbólico hacia, bueno, determinados sectores. Entonces me parece que ahí hay otro elemento a tener en consideración, ¿sí? Por el otro lado, la transformación del delito, que deja de ser, o por lo menos es menos de tráfico de drogas para convertirse en venta de seguridad de comercio. Entonces, entran en una transformación de la economía criminal, digamos, más dispersa y más amplia. Sí. Lo cual uno tendría que estar viendo el núcleo con las distintas alternativas que nos están bombardeando. Sí, por eso digo, me parece esas lecturas lineales de que las muertes son en contexto narco, en realidad esconden esas transformaciones de las que estamos hablando, digamos. Hablaba antes con Flavia, digamos, arriba, decía, pónganlo, digamos, en el caso de Rosario, un elemento emblemático que decíamos, y con Leonela, la muerte, ¿no?, del pájaro cantero, ¿no? Entonces uno
lo asocia en realidad esto como una muerte vinculado con el narcotráfico, pero en realidad la secuencia de muertes sucesivas de lógica de encadenamiento no tenían que ver con una disputa territorial, sino fundamentalmente motivados en un deseo, ¿no?, de venganza, ¿no?, de un núcleo familiar. Entonces, todo lo explicamos en términos, ¿no?, de narco, de contexto narco, que es una condición de posibilidad importante, pero que no solamente explica ese encadenamiento de la violencia. Digamos, ¿sí? Juan Carlos. No, creo que ha sido una charla muy ilustrativa verdaderamente y conceptualmente hay muchos elementos planteados. Es una reflexión que tiene que ver con el futuro inmediato, porque este no es un tema que se resuelve con subjetivismo o con buena voluntad, y creo que surge claramente de ambas expresiones, particularmente obviamente de Gustavo, que hay toda una experiencia aquí construida, y creo que sobre esa base la responsabilidad es estudiar y es tener un plan, y aterra pensar el momento político que estamos viviendo, cuando la mayor responsabilidad es lo público, lo que puede venir también, porque es más improvisación, que es lo que ha pasado aquí. Aquí hay un elemento esencial que es inseparable de la realidad. Este gobierno que asumió en la provincia de Santa Fe durante 2 años paró todo, y paró la presencia de lo público en los territorios, fundamentalmente en los territorios más complejos. Pero no solamente, porque la presencia de lo público que yo quiero significar y tomar tu intervención, no es simplemente tener un plan y aportar un plan de arriba para abajo. No, es construir junto a los vecinos y con sudor y con militancia y con esfuerzo y aprendiendo siempre y tratando de modificar sobre la marcha el camino. Y yo creo que en ese sentido veníamos. Y bueno, lo que ha pasado de no continuidad del Estado ha sido terrible. Y yo creo que parte del incremento de la violencia hay que buscarlo ahí. Es la desaparición de lo público de los territorios más conflictuados de la ciudad de Rosario. Tenemos 2 preguntas más, una de Karina y después de Meli. Bueno, qué difícil hablar después de Juan Carlos. No, yo quería comentar algo que me parece grave y que es alarmante, la cantidad de niños y niñas que hoy están atravesados por estas acciones de criminalidad, están siendo baleados, internados. Digo, ¿cuánto se tiene visto, a cuánto afecta a la infancia? Yo creo que la infancia, lo he hablado con distintos compañeros, está en estado de emergencia y pasa por esta realidad de inseguridad que tenemos. Digo, quería consultarle a Gustavo, a los 2 panelistas, si tienen una visión de esta realidad. Muy brevemente, creo que levantás un punto súper importante que trata del ciclo de la violencia, ¿no?, que no es menor. Hay un dicho, no sé cómo se traduciría en español, pero que es: personas heridas hieren personas, ¿no? Hurt people, porque ese comportamiento violento, y hay muchos estudios que demuestran eso, realmente los traumas que genera desde la más primera infancia, realmente pueden tener impactos en comportamiento delictivo en la juventud. Tanto es así que hoy día muchos de los programas de prevención social en esa área que hemos visto, hay mucha inversión en primera infancia, o sea, en trabajar con los padres desde el desarrollo de primero a segundo año de edad, o sea, porque realmente el impacto que tenés ahí puede tener un impacto muy fuerte al futuro. Entonces creo que levantás un punto muy importante que no podemos olvidar, que es empezando desde los niños, realmente el impacto que podemos tener, que hay que abordar. Y también los traumas que todo ese escenario de violencia genera en toda la comunidad y toda la familia, ¿no? Eso no es menor, y en pandemia vimos en muchos lugares que
con toda la discusión que hay hoy, por ejemplo, de los impactos de la pandemia a nivel emocional de los jóvenes, el impacto que se está viendo, no sé si es el caso en Argentina, yo en otros países he escuchado mucho de profesores, de secretarios de educación diciendo, estamos lidiando con cosas que nunca lidiamos antes, o sea, comportamientos violentos en otros niveles. Entonces hay que intervenir también desde ya y tener un trabajo desde el Estado, también prestar atención cuando hay todos esos casos de tratar de tener un apoyo psicosocial para toda la comunidad, para la familia, para las víctimas, porque realmente eso puede tener un impacto en términos de violencia al futuro también. Bueno, coincido absolutamente con lo que dice Flavia. Yo simplemente agregaría es eso, ¿no? Solamente de pensar, de proyectarnos desde casi en puntos autorreferenciales, el impacto que podría tener para nuestras subjetividades en términos de ser víctimas de ser heridos de armas de fuego, etcétera, y cómo esto va generando una sedimentación en estos contextos de tanta condensación de la violencia, en términos de subjetivos y de proyección, y esto es lo que va acumulando, a lo que bastante hablamos ahora más en términos políticos, es una dinámica y unos sentimientos de resentimiento, ¿no? de esos núcleos poblacionales frente a estas dinámicas, ¿no? de violencia tan presentes en la vida cotidiana. Y en segundo lugar también pensemos ese dato del aumento de la prisionalización, ¿no? O sea, cada uno de esas personas privadas de libertad, por lo menos una o dos, implica, ¿no? hogares, núcleos familiares, y cómo las subjetividades de niños y niñas, ¿no? El habitar, ¿no? las prisiones, al ir a visitar a sus familiares, etcétera, comienza a generar también, ¿no? una referencia en términos de cierta naturalización, ¿no? de esas dinámicas. Y el Estado ciertamente hace poco y absolutamente nada con esto. Entonces yo creo que ahí también tenemos, ¿no? un elemento para pensar el lugar de las infancias en esas dinámicas. Bueno, vamos cerrando, pero antes Meli. Hola. Ahí está. Bueno, gracias Leone, gracias por la charla, la verdad que muy buenas ideas y muy claro, muy simple todo, se entendió bárbaro. Tengo una pregunta para Flavia, ella dijo que creció en una ciudad con violencia y a mí se me vino la imagen de mi hijo, ¿no? Creciendo naturalizando, como decían, la violencia. Quería preguntarte si en tu ciudad que pudieron reducir los índices de violencia, si fue clave, si tuvo importancia que una gran parte de la sociedad se empiece a involucrar, que empiece a dejar de desnaturalizar lo que se vive, si hubo participación, ¿no? de vecinales, de vecinos, si fueron actores claves en esto. Y tenía otra pregunta para vos, a ver si ¿tenés alguna idea concreta en cuanto a lo que dijiste para reducir el control de armas, que haya control de armas, que sea efectivo? ¿Hay algo que se podría hacer acá en Rosario, algo concreto? Eso. Gracias por la pregunta. Yo no sé si dije al principio, pero yo soy de San Paulo, que es mitad de Argentina, básicamente. O sea, cuando hablamos de ciudad, San Paulo tiene incluso subintendencias para ser gestionada administrativamente, ¿no? Entonces es un esfuerzo tremendo. Yo ni usaría como un ejemplo de iniciativa local que ha funcionado, pero a tu punto, todas las intervenciones que hemos visto en ciudades que han funcionado tuvieron. Creo que trae otro punto que quizás nosotros no hablamos tanto, pero resuena mucho con lo que decía Gustavo en varios momentos de esos lugares de mucha vulnerabilidad social, la cohesión social, los lazos, y eso se fomenta mucho también con la participación ciudadana, el empoderamiento, involucramiento en las políticas locales, territoriales. Eso es fundamental para generar resiliencia en un contexto de violencia, ¿no? Y eso puede sonar abstracto a veces,
pero es muy concreto. Cuando vas a ver, incluso en situaciones, en países que trabajamos de conflicto, que están, o sea, esos son elementos que son fundamentales en estrategias que han funcionado. Entonces, para contestar tu respuesta, yo no podría decir de San Pablo específicamente, porque San Pablo han sido 30 años de políticas públicas que han cambiado mucho el panorama de violencia en la ciudad, que ha empeorado ahora, hay que decirlo, pero el elemento que destacás es fundamental definitivamente en cualquier política de seguridad y prevención de violencia que hagamos. Bien, a mí no me, digamos, hay ciertas experiencias, ¿no?, de abordaje sobre la violencia que han sido muy significativas y que se toman como modelos paradigmáticos para la reducción de la violencia, como en el caso mencionaba Flavia, algunos casos de Chicago o de Boston, tuvieron dos núcleos de intervenciones fundamentales. Uno es sobre jóvenes, ¿sí?, de estos sectores sociales, y después una política muy fuerte y agresiva sobre el control de armas de fuego. El problema que tenemos en la Argentina, que también pasa con las políticas de control del narcotráfico, es esta idea de vivir en un Estado federal. Y eso, como lo demuestra en el caso de Colombia, de México, etcétera, cuando existen estas lógicas, y particularmente de México, de estados federales que tienen competencias sobre determinadas dinámicas que pueden incidir en el mercado ilegal, por ejemplo, de armas, tenemos el problema de la falta de coordinación y de articulación. Entonces hoy tenemos una agencia que es de carácter federal, ¿no?, al cual, por ejemplo, remitimos las armas secuestradas, ¿no?, las vainas servidas, etcétera, para hacer cotejos que demoran meses, etcétera, y no tenemos, ¿no?, una política de control, no solamente en términos de persecución penal, que yo creo que fundamentalmente lo que hay que intervenir es sobre el ingreso, el aumento del mercado legal de armas. Toda arma que es ilegal en algún momento fue legal, ¿no? Entonces, si no tenemos una política de control, ¿no?, fuerte, rigurosa por parte del Estado, ¿no?, de control de la comercialización, de clubes de tiro, de empresas de seguridad privada, del armamento de las fuerzas de seguridad, etcétera, todo implica, ¿no?, todos unos baches, unas grietas, que lo que termina es alimentando, ¿no?, el mercado denominado ilegal de armas y de municiones. Yo creo que sí, que efectivamente una tarea concreta de articulación, ojalá se pueda entre, ¿no?, Estado nacional, Estado provincial y fundamentalmente los gobiernos locales, ¿no?, que tienen el control de policía sobre los lugares de comercialización. Creo que allí hay una tarea concreta que se puede hacer, sí, claro. Bueno, para ir cerrando, si no hay otra pregunta o comentario, yo simplemente, y a modo de conclusión, agradecerles en primer lugar a los dos. Sí, se merecen un aplauso. A Alberto, que no estuvo, pero que nos da la pauta que haya estado virtual para convocarlo en otra oportunidad y seguir conversando y debatiendo el tema. Y creo que sus intervenciones nos dejan a todos y todas grandes preguntas, también grandes propuestas para trabajar en conjunto. Pero yo quería remarcar sobre todo 2 o 3 cosas que ustedes dijeron y que también las dijo, como siempre, sabiamente Juan Carlos. Esto que tiene que ver del ejemplo y de la responsabilidad para hablar de estos temas y de lo que cuando uno tiene dolor y causa dolor en los otros, también como la política en la Argentina en el último tiempo se dedicó no solo a bastardear el tema de la inseguridad, sino a actuar irresponsablemente y todo lo que eso genera para abajo en un momento donde hablamos de discursos de odio, pero en un momento también donde la política se dedicó a hacer campaña con la inseguridad. Y creo que eso debería ser, antes que nada, un principal aprendizaje para todos y todas, porque por hablar irresponsablemente nos dedicamos a dejar de tender puentes y nos dedicamos a que la seguridad deje de ser una cuestión de Estado y a tribalizarla. Y me parece que estamos
viendo hoy quizás esas consecuencias también en nuestra sociedad y en un descreimiento constante de la sociedad hacia la política, que nos obliga a repensar nuestras formas, que nos obliga a repensar nuestras políticas, pero sobre todo nos obliga a repensar algo que ustedes lo dijeron mucho acá y que es el rol del Estado. Digo, hoy tenemos que tener un Estado que esté pensando en conjunto con la gente en cómo recuperar el territorio. Creo que ese es hoy el principal desafío de la ciudad de Rosario, del Estado en sus diferentes niveles, de la sociedad, y el Estado tendría que estar allí para articularlo y lamentablemente vemos como cada vez más está más alejado, atravesando una pandemia que cambió la lógica de relación desde el Estado, pero también de la sociedad civil, así que ojalá esto sirva para incrementar estos debates y también para tener un Estado moderno, porque un delito que avanza y muta constantemente no puede seguir pensando o pretendiendo ser abarcado desde un Estado que está pensado quizás para el siglo XIX en muchos casos. Así que muchas gracias, creo que ha sido muy interesante y seguramente vamos a estar en contacto para seguir debatiendo y construyendo en común nuevas ideas. Gracias.